Y luego el teatro clásico, pues una pasión y además nos ha dado a nivel de prestigio, pues mucho. Entonces no hemos abandonado nunca la calle porque esa parte gamberra y de sorpresa, lo que te puedes esperar en lo inesperado que puede ocurrir, eso es maravilloso también. Hablando de la calle, que lo has mencionado, empezamos cuando la movida madrileña estaba casi en lo más alto. Y si se ha hablado mucho de música de la movida madrileña, se ha hablado de pintura, CSP, bueno, tantos, de la música de una exageración, había una movida de teatro. Y esa movida éramos nosotros. Lo que pasa es que no hay ningún documento... Porque no había periodistas que lo recogiesen. No había periodistas. Los fotógrafos tenían los periodistas que les apoyaban la moda. Tuvo todo, la música, todo. Y el teatro, ¿por qué no tuvo eso? ¿Por qué no supimos arrastrar a esos periodistas y ponerlo pues donde se puso la moda y donde se puso todo? Porque estábamos liados en lo nuestro y no nos daba la cosa como para andar... Tenéis ahora, podéis decirlo también, 4 espectáculos nada menos, ¿no? Girando. 4 espectáculos en cartelera. Y porque no hay salida, no hay mercado para tantos. Porque siendo como somos, que guardamos todos los trastos, todos los objetos, reciclamos todo, si hubiera una plataforma, si tuviéramos un teatro, que es lo que nos falta ya tener un teatro, podríamos tener un repertorio como se hacía antaño de 10, 12, 15 funciones perfectamente. Y la cabeza no nos estallaría. Pero no hay salida, no hay salida. Teniendo ahora 4 espectáculos, 3 Molière y la mía, que ahí la tenéis, escrita en verso también, ¿por qué será? Pues... ahí están, y les estás intentando vender y a veces se puede y a veces bueno, no se pero puede. no mezclemos una cosa con otra. Tenemos aquí a los Molière porque queríamos, hemos dedicado muchos años de nuestra vida a trabajar a Molière, a amar a Molière. Yo me crié con Molière, estudié a Molière, que eso es lo que deberíamos desde la educación, en los colegios, llevar a nuestros grandes autores. Y entonces, pues en esa celebración de los 400 años de nacimiento, pues no es que quisiera llevar 1, 2 o 3. Ahí están todas para que los programadores, que son ahora los que mandan en el cotarro, pues elijan, tengan donde elegir. Es más, nos vamos a cambiar el nombre. El año que viene nos llamamos Morbolía. Bueno, y Álvaro Lavín, como representante de Meridional, que también hay una directora escénica que yo, con la que tengo la fortuna de trabajar a veces, que es Ana Contreras, que dice que la ausencia de estilo es un estilo, y hay veces que en Meridional uno no sabe dónde encuadrarlo, ¿no? Sin embargo, las cosas de Meridional tienen su sello, pero uno no sabe muy bien definir ese sello, ¿no? ¿Cómo lo describirías tú, el trabajo de Meridional? Me resulta muy difícil, ¿no? Porque como hemos ido dejándonos alimentar por las emociones, yo creo que nosotros, desde que nos juntamos, además me gusta mucho lo que han contado tanto Morboria como Camareo, porque tenemos cosas en común con los dos. Nosotros también surgimos de la RESA, salimos en el año 92, aunque fundamos la compañía en Italia, nos fuimos a estudiar comedia del arte y eso ha sido una impronta que a nivel rítmico y a nivel disciplina nos ha acompañado desde entonces, ¿no? Tuvimos la suerte de encontrar una casa en Portugal y hasta el año 96 estuvimos allí. En el año 96 empezamos ya a trabajar también, aunque veníamos de gira, pero nos consideramos casi portugueses porque Meridional y el nombre éramos italianos, portugueses y españoles, y hemos ido encontrando el camino, haciéndolo, la verdad. Lo que más nos interesaba eran las personas que teníamos al lado, y durante estos 30 años es verdad que hemos encarado diferentes producciones, tanto teatrales como cinematográficas, pero tienen que ver con los temas que nos preocupan, ¿no? Y luego ese estilo que más que nada vas encontrando tú casi a fuerza de repetición, ¿no? Aunque te dejas alimentar por otras influencias externas. Entonces yo creo que si nos tenemos que definir es haber salido de la RESA, encontrar en la formación un punto fundamental para, al tener esa necesidad de tener que contar historias propias y encontrar compañeros de viaje. Luego, como decían Carlos y Antonio, pues también desde que salimos del teatro sin texto, que dimos la vuelta al mundo con espectáculos de comedia de arte y de clown, hasta que empezamos con uno de los miembros de la compañía, con Julio Salvatierra, a tener la necesidad de que pues, se pusiera a escribir, y era lo que más nos emocionaba, ¿no? Sus versiones, sus adaptaciones. Y luego ya con la entrada de Marina Sereseski en el año 98, pues ya empezamos a meternos de lleno en el mundo de la producción cinematográfica, que nos acompaña también en el teatro desde entonces. Yo creo que si hay una clave
en el trabajo nuestro, que no sé bien definirla, sería, hemos tenido la suerte, o yo me considero que he tenido mucha suerte de tener gente cerca, que ha hecho que nuestro trabajo aparente ser mejor de lo que realmente somos. Y eso es algo que me alimenta y que me parece muy curioso, es decir, yo creo que fagocito lo que tengo alrededor. He tenido la fortuna de, como decíamos, de tener tantos y tantos compañeros de viaje que nos han hecho crecer, que si tengo que definir algo al estilo sería eso, y sobre todo ya desde hace como 8 o 10 años lo que más nos interesa es el teatro social, los problemas que tenemos. Ahora mismo estamos aquí en la sala hasta el domingo con un espectáculo que es un alegato antifascista. El espectáculo anterior con el que seguimos de gira es un espectáculo que habla de la inmigración y de los problemas de la gente que vive aquí. Ahí está el cartel, Mephisto Forever. Sí, entonces bueno, pues si eso puede ayudar a definir un estilo, yo creo que sería, intentamos expresar cómo nos sentimos en ese momento. Bueno, a partir de aquí me gustaría que intervinierais cuando os dé la gana y que sea esto una conversación distendida. Bueno, os iba a preguntar cómo creéis que ha evolucionado el concepto de compañía de teatro, porque es un concepto que la gente dice una compañía y todavía hay gente que no sabe muy bien qué significa esto de compañía, ¿no? Porque incluso nosotros mismos hemos pervertido ese término en la medida que terminamos llamando compañía a que se juntan 3 personas, siempre bueno, compañía. Pero bueno, es verdad que muchos de esos trabajos no se realizan en compañía. Trabajar en compañía significa, creo, otra cosa, ¿no? ¿Cómo lo definiríais vosotros y cómo ha evolucionado? Porque creo que quizá a día de hoy sea más difícil que nunca, vosotros porque ya arrastráis una trayectoria, pero yo supongo que ahora mantener una compañía, crearla, dedicar el esfuerzo que todo ello conlleva, supongo que será muy complicado, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. Según te he oído la pregunta, yo estaba pensando, yo trabajo con mucha gente joven, que doy talleres y tal, y tengo gente que se ha ido a la RESAD y que está empezando y tal, y yo cuando me lo planteo, digo, yo ahora, vamos, para mí sería completamente imposible montar una compañía. Entendiendo por compañía, como creo que todos los que estamos aquí sentados, tenemos en la cabeza la idea de que es un núcleo estable a partir del cual se hacen las creaciones, ¿no? Bien porque escribes. Ahora mismo, en la coyuntura que hay, con lo rápido que va todo, además... Y el papeleo. Y el papeleo. Bueno, aparte del papeleo, pero también lo efímero que se ha vuelto todo, ¿no? Lo que tú decías del repertorio ahora es que es imposible. O sea, va todo a tal velocidad que es que en 15 años puedes tener 248 espectáculos. Sí, sí. Porque si no desapareces. Porque hay una dinámica de producción, nada permanece, ¿no? Todo, el concepto de repertorio, al igual que el concepto de núcleo estable, vamos, o sea, ha desaparecido, y me callo ya que si no me enredo. Bueno, yo creo que no ha desaparecido, puesto que algunos seguimos luchando por ello. Entonces, para mí hay un núcleo estable y una serie de actores que en mi caso, por ejemplo, yo respeto en todas las producciones. A veces los he llevado ya al límite, porque de pronto las damas ya entraban en la cincuentena, hasta que dije, va a ser que el tiempo ha arrasado con nosotros, y es así, porque en el teatro clásico puedes hasta cierto punto, pero luego son arquetipos y puedes romperlos en ciertos momentos, pero no siempre. Entonces renové, ahora tengo toda la compañía con las damas jóvenes en su edad, cada uno está en su edad, y eso también es maravilloso. Pero también es maravilloso, por ejemplo, con Marina Andina, actriz fabulosa también, que está aquí. Hemos trabajado mucho y el punto de que con una mirada, un mundo, o sea, sabes todo. O sea, yo en escena solo hago así y sabes todo. O sea, es que hay una hermandad ahí que es algo maravilloso. Y luego en momentos ya malos de la vida, cuando vienen maltratadas, en mi caso, por ejemplo, el año pasado tuve un cáncer de mama, y el sentir que tenía que tirar de aquello y que los tenía ahí, eso era un motor, una fuerza aparte de la creación y lo que es el arte en sí, que te alimenta porque escapas de la vida, vas a mundos mucho más fantásticos, oníricos y maravillosos, que son lo que dan alimento. Entonces eso es fabuloso, y si tienes a tu gente, ¿qué más se puede pedir? O sea, es una utopía, pero a veces son posibles. Estamos hablando de complicidades, ¿no? Claro. Todo, claro. Que me preguntas, ¿y cómo habéis llegado hasta aquí? Y yo qué sé, en la cuerda floja. Hay un cuadro que pintó Fernando en un momento de mucho agobio de los locales, porque esa también podríamos hablar, de los locales,
y es un funambulista vestido de bufón, pero es que en la espalda carga con todo el atrezo, vestuario, baúles, y todo aquello se abre enorme, como cuando vas a países, pues en Marruecos, en Egipto y tal, y te encuentras personas en la bicicleta que llevan los panes y dices, Dios mío, pero ¿cómo puede esta persona sujetarse en esta bicicleta con lo que lleva encima? Pues a veces ese cuadro ha habido... Está caminando sobre un alambre que en una esquina del cuadro, si te fijas, se está despeluchando. Esa es la... la metáfora, ¿no? Una compañía es un grupo estable navegando en una balsa de un océano de inestabilidad absoluta. ¿No? Que no pensáis que es mucho más complicado ahora para la gente joven. Para la gente Nosotros joven. teníamos, creo, no quiero hablar como viejales, pero yo creo que teníamos una complicidad, y me atrevo a decir que hasta ideológica, en la gente, en el entorno que formaba un núcleo de trabajo, que ojalá que todavía siga existiendo sobre todo, pero es que lo teníamos más fácil. O sea, ahora hay muchísima formación, mucha gente que sale, muchas producciones que son muy bien preparados, por supuesto. O sea, yo siempre digo, lo sigo defendiendo, que menos mal que nací cuando nací. Si yo hubiera nacido en esta época, nadie me hubiera permitido hacer lo que hago. Claro. Ni bailo, ni canto, ni toco un instrumento. Vaya, ¿sabes? Así y ahora mismo yo veo a la gente joven formada y me parece... Eso que dices yo creo que es un poco porque ha cambiado el paradigma. Cuando nosotros empezábamos, el paradigma era el colectivo. De alguna manera todos estábamos de acuerdo en que queríamos, todos empezamos una compañía y queríamos ser un colectivo estable en el que la gente fuera polivalente, es decir, que pudieras escribir, hacer iluminación, dar cursos, etcétera, etcétera, y de alguna manera tener un colectivo estable. Esto luego ha ido evolucionando en algunos casos a núcleos de creación, ¿no? Más pequeños, pero núcleos de creación. Pero yo creo que ahora el paradigma es distinto. Y como el paradigma es distinto, pues se ha hecho más individualista. Porque esa es la verdad. Eso es lo que sucede. Que también nosotros teníamos unas influencias, aquí venía gente de todo el mundo. Yo recuerdo ese festival de otoño, ese festival internacional que a mí tanto me supuso de ver una conferencia y decir, me voy a Italia. O sea, me voy a Italia, no sé cómo, llego a Italia, me tiré ahí un año estudiando comedia del arte. Porque tuve el acceso a un conferenciante, a espectáculos de teatro que nos han marcado tanto, que yo ahora veo la cartelera y esas referencias no aparecen, ¿no?, en la programación en España. Cantor, Lindsay Kelp, o sea, venían los monstruos y decías, guau, chaval, yo quiero hacer eso. Sí. Pero por otro lado, nosotros teníamos lo que era el teatro comercial, que ya en la escuela te decían, esto es el horror, y las reminiscencias del teatro independiente. Entonces nos enganchamos por donde pudimos, pero no sé, Luna, que tiene 25 años, ha estudiado toda la carrera de arte dramático y demás, y tiene muchas compañeras, no sé cómo lo ve ella ahora mismo. ¿Montarías una compañía? Tengo compañeras y amigos que quieren crear compañía, pero a nivel sobre todo también cómo está socialmente, económicamente, cómo está también la juventud, es muy complicado. O sea, ya de cómo están, o sea, el no tener recursos ya ni para la gente independizarse. Ya la gente se plantea muy poco el hecho de poder poner dinero para crear una compañía. La gente se junta, intenta ir a teatros de compañía, teatros pequeños, independientes, pero aún así nunca hay una salida cercana a nivel económico, a poder llevarse a casa unas ganancias. Es inviable. Tú vas a un teatro pequeño, tengo unas compañeras hace un poco, han ido a un teatro y a lo mejor hay 50 butacas y el teatro se queda al 50% y encima tú pagas el técnico de ese teatro y no te hacen publicidad. Entonces, ¿quién va a ir? ¿Va a ir tu familia a verte? Si no haces publicidad, ¿quién va a ir a ese teatro alternativo? ¿Cuánto vas a ganar si sois 3 actrices? ¿20 euros? Entonces, de cara a poder vivir y crear una compañía con una salida laboral, muy poca gente, al menos de mi entorno, se lo plantea. Es muy complicado. Todo el mundo está intentando que les pillen en un casting, pero más de cara a audiovisual, porque el teatro está además muy poca referencia y gente que te ayude como joven, va a decir, por aquí. También es verdad, yo creo que es que la oferta se ha multiplicado. Es que ahora hay... Yo recuerdo en los años 80 hacíamos cienes y cienes de actuaciones en la calle. O sea, es que el mercado ha estallado. No, es que nosotros empezamos en una coyuntura muy particular. O sea, justo cuando nosotros empezamos,
no solamente se recuperó la democracia, sino que se recuperó la municipalidad, se recuperó la calle. Y después incluso hubo unos años, esto fue entre el 82 que ganó el Partido Socialista las primeras elecciones y el 90 duró lo de la calle. A partir del 90 se empezaron a hacer los contenedores y se empezó a dejar ya de invertir en contenido. Es decir, a construir teatro y se empezó ya a dejar de gastar pasta en programación. Pero todavía hubo algunos años, hasta 90 y muchos y tal, en que había muchísima más actividad que ahora, muchísima más actividad que ahora. Y sobre todo, había una conciencia política y social de que era necesario, o sea, de que era un derecho de la ciudadanía que las cosas estuvieran programadas. Yo siempre he dicho, cuando me tocan las narices y me dicen, no, es que un espectáculo al que va tan poca gente, digo, perdona, yo tengo derecho a que un espectáculo esté programado para no ir a verlo, porque si no está programado no tengo derecho a no ir a verlo, tampoco a ir a verlo, pero tampoco a no ir. Entonces, oye, yo quiero que esté programado, luego si quiero no voy, pero quiero que esté. Eso ha muerto, eso ha muerto. Ahora mismo estamos sumergidos entre la individualidad y el show business. Entonces, pero también es verdad que la formación de los actores y el nivel estético de las producciones han evolucionado y hay un nivel, o sea, la gente canta, baila, interpreta, los espectáculos están vestidos de, o sea, tienen una factura estética, eso no existía en los 80, o sea, los que éramos más creativos, pues lo teníamos. Las cuestiones de discurso artístico se trata, no sé cómo decir, gracias Álvaro. Las cuestiones del discurso artístico no están en eso, ¿sabes? Eso es así, ¿eh? Y yo, además, me da muchísima envidia. Vamos, que yo llevo 40 años intentando aprender a cantar, o sea que me da mucha envidia. Pero las cuestiones de discurso artístico es que no se manejan, no se manejan. Es lo que decía ella, ¿no? Lo que decía ella, lo que es que todo el mundo está intentando sacar la cabeza por sí mismo, porque es que no hay forma. De todas formas, también, tú hablabas del individualismo, quizá también, antes hablaba, creo que Fernando, de lo que conlleva trabajar también en equipo. Yo no sé si, claro, a día de hoy ese nivel de especialización de los nuevos artistas también hace que estén menos dispuestos al sacrificio que quizá requiere una compañía, en la medida en que antes decíais, hay que escribir, dirigir, actuar, cargar la furgoneta, hay que hacerlo todo. Eso a día de hoy, yo no sé si la gente está por esa labor cuando se mete a hacer arte dramático, o lo que quiere, tiene claro, es que quiere salir de ahí, como decíais antes, cantando, o interpretando, o dirigiendo. Si quieres o hacer escribiendo. teatro vas a tener que cargar la furgoneta. O sea, eso ya te lo digo yo. Me da igual que sea actor y filólogo que carga la furgoneta, y es lo primero, o sea, que sea buena persona y que cargue la furgoneta. Yo después de haber ido a hablar a Luna, yo te digo que es un problema de recursos. O sea, si realmente, porque ahora el problema que hay es que vale, que tú puedes cargar la furgoneta, hacerlo de todo, escribir entre todos, hacer los espectáculos de todos, pero es que no hay de dónde, no hay de cómo, no hay nada, porque es que no hay. Pero si lo hubiera, lo haría. ¿Lo haríais o no lo haríais? Claro que lo haríais. Vamos, ya te digo, te he oído hablar, solamente te he oído hablar 2 minutos y ya sé que lo haríais. Yo creo que en toda esta historia, desde los años 80 que empezamos nosotros ahora, lo que sucede es que se ha creado un desequilibrio muy grande entre lo que es la capacidad creativa que hay en el país, que es enorme, y ya no solamente en el teatro. Si miras, el mundo de la danza ha evolucionado de una manera espectacular. En 20 años estamos, bueno, es una cosa increíble. Y sin embargo, a nivel institucional, que es de donde viene la posibilidad de poder tener funciones, de poder trabajar, etc., hay un desequilibrio con eso enorme. O sea, la capacidad de creación es grandísima, pero la capacidad de distribución, de producción y de exhibición es muy pequeña. Y bueno, ese es el problema. Ese es el problema que tiene ella para poder empezar. No tiene dónde hacer funciones. Si no tienes dónde hacer funciones, no ganas dinero. Y si no ganas dinero, no pagas el alquiler. Eso es así. Antes hablábamos... Para que os hagáis una idea de la edad que tengo, antes existía el meritorio, ahora ya no existe. Y había apuntador. Sí, hombre. Yo fundador también, ahora no, nada de eso.
Vale, qué pena. Pues es una manera de entrar. Bueno, pero sí Sí, que... en nuestra compañía martirizamos a los nuevos durante un tiempo. Vale. El problema también es que hubo un teatro de actores, luego en los 90 o así había un teatro también de directores, que eran como las estrellas, y ahora de pronto las estrellas las tienen en la mano los programadores. Entonces tú puedes tener una programación, o sea, un espectáculo fabuloso, y si no está en la corriente que impera en ese momento políticamente o según los intereses... Pues no tienes una figura. O una figura, eso te lo encuentras cada día en el teléfono, pero ¿qué cabeza de cartel lleváis? Pero seguimos en esas... Es que hay otro teatro, hay un tercer teatro, hay un teatro de compañías profesionales que defienden una manera de estar, una artesanía. Pues eso no lo entienden los programadores, no les interesa porque tienen que completar y llenar unos espacios porque se lo exige el político de turno. Entonces está todo como muy envenenado. A la hora de repartir esas labores que decimos que muchas veces se cruzan, no existen conflictos dentro de las compañías. Tú, Eva, diriges y interpretas, Fernando interpreta, escribe... Has tocado ahí. Álvaro también ha hecho de todo. Nosotros tuvimos conflictos en los primeros 29 años, los siguientes 11 ya no hemos tenido ningún conflicto, ya no. Carlos, Ya cuando llegas al año 29 ya no... Somos colectivos humanos, entonces somos humanos. Pues ahí claro que hay conflictos. Hay conflictos graves, hay conflictos serios, hay conflictos que merecen la pena y otros que no, pero hay conflictos siempre. Y es así, un colectivo, y además es que vives del conflicto. ¿Qué es el teatro? conflicto, evidentemente, pero afecta el conflicto al desarrollo de... Por supuesto. Conflicto yo no he tenido, es decir, mi compañía es una compañía familiar y ha habido un respeto siempre. ¿Qué trabajos hacemos? Pues aquí la directora, la coreógrafa, en la oficina estamos Ana y yo, el vestuario hecho a mano, Ana, Fernando y yo, el estilismo, yo, o sea... ¿Con quién quieres hablar? ¿Con el productor o con el director? Porque es la misma persona. Es una parroquia que entre tres resolvemos todo. Luego los actores se encargan de actuar, de ensayar y de darlo todo ahí. El resto, entre tres personas y a veces mi hermano también Trajano, que estáis siempre, y si no, mi cuñado se hay que echar un cable. Y luego aparte sí, para macroeventos, pues ya muchos más técnicos contratados, todo eso, pero esas personas se encargan de su trabajo. El núcleo duro, pues hace 17 papeles. Me llama, perdón, sí, No, en nuestra experiencia hemos tenido conflictos cuando éramos jóvenes, que es como los matrimonios. Los matrimonios jóvenes pues tienen conflictos en el sentido de que las personas van evolucionando y cambias. O tienes, digamos que si no, seguiríamos los mismos que estábamos al principio de Camaleo y no es así. Seríamos 240, pues sería todo el mundo. Ha pasado mucha gente por aquí, pero bueno, yo creo que sí, ahora nos mantenemos desde hace bastantes años una línea estable y muy tranquila, ¿no? Me llama la atención que, hablando de lo complicado que es sostener una compañía, sin embargo, atendiendo a vuestros trabajos, el otro día estuve viendo Mephisto y decía, joder, vaya elenco, veo lo del teatro y otros males que ha escrito Fernanda, y digo, pero estos están locos. ¿Cuántos actores hay en escena? En esta estamos 17 con los técnicos. Claro, yo digo, pero ya que lo tenéis que guisar y comer vosotros solo, ¿no es más sencillo hacer Es que monólogos? Me gustan los actores, me gusta la música en directo, disfruto y gozo cada día con eso. Entonces ya desde los ensayos estoy disfrutando. Que en vez de 100 funciones vamos a hacer 40, pues eso es lo que hay. Y luego aparte, claro, tenemos la posibilidad de hacer, como dice Laila muchas veces, pues si me encargan una producción para un eventazo de calle de no sé qué, o porque el señor Norman Foster va a celebrar en el Salón de Reinos su cumpleaños y quiere unas pues esas cosas a nosotros nos alimentan, están muy bien pagadas y eso lo metemos en el pozo sin fondo que es el teatro. O sea que con 10 eventos que a lo largo del año tenemos potentes, si va bien la cosa, nos sostienen el que podamos invertirlo ahí. Por lo demás, lo único que quiero es seguir pudiendo hacer. Y además las tres compañías que estamos aquí compartimos algo que creo que es que hacemos lo que queremos hacer.
Y esto nos lo podemos permitir porque mantenemos una inercia que nuestra sangre, sudor y lágrimas nos ha costado mantener, que nos permite tener como diría, ser como colectivos, ya lo ha dicho ya antes muy bien, como colectivos familiares, ¿no? Es decir, hay una confianza entre nosotros que permite hacer cierto tipo de cosas, si no sería imposible. O sea, sin la complicidad de la gente que está en los espectáculos no se podría hacer. Ellos no, sería imposible. O sea, si la gente se pone tiesa, entonces no podemos hacer una cosa así. ¿No piensas que también hay una inconsciencia? Hombre, por supuesto. Yo creo que ya lo tenemos todo, digo en mi caso, luego me visto que van 14 personas en gira, era lo que me apetecía contar. Entonces, lo que hago es no escuchar a los buenos amigos que tengo cerca, que me dicen, como nos han dicho desde el principio, ten cuidado, me pongo una orejera a cada lado y sigo, porque realmente pienso que si alguna misión tenemos es hacer lo que pensamos que es lo mejor en cada momento. Esto es... Pero eso nos lo han dado los años también. Y esto es la base de cualquier discurso artístico coherente. Pues claro, pero además es que no es creación colectiva, ni no pagas los ensayos, o sea que tienes 14 cada día de ensayo como para que te llegue tarde. Claro, pero te digo, lo que has dicho, has definido lo que es una compañía, un pozo sin fondo. Es un pozo sin fondo. Y la suerte que en nuestro caso hemos tenido, que trabajamos mucho fuera para inyectarle dinero a la empresa, y nuestro gestor alucina en colores, y cualquiera que haya estudiado económicas empresariales te dirá diciendo, estás muy loco, pero llega un momento en que dices, pero si es que la felicidad, digo en mi caso, yo siempre hablo de emociones, porque yo todo lo que hago es lo que me emociona, y estoy con la gente que me emociona y que me hace crecer y me hace sentirme bien, ¿no? Y entonces en el teatro o en el cine me pasa eso. Oye, esto es una locura, sí, pero es que no quiero hacer otra cosa. Para hacer otra cosa, pues está otra gente. Yo es lo que más he hecho, es lo que más pienso que las nuevas generaciones se pueden perder. Este placer absoluto de hacer lo que realmente crees que debes de hacer, porque ya no dependes del externo, y eso es algo que nos lo ha dado la vida. Sabemos que los programadores tendrán sus problemas, sabemos que las instituciones no nos apoyan, sabemos que el entorno, etcétera, etcétera, pero hay algo que es mucho más poderoso que eso, que es esa sensación de decir, esta historia la tengo que contar, tengo que ir a la calle a hacer esto y que esta gente... Entonces, en nuestro caso, por lo menos, es lo que nos alimenta. No obstante, también existe otra manera de trabajar, que a veces tú incluso has trabajado fuera de la compañía. Quiero decir que trabajar en compañía o a través de una compañía se obtienen unos resultados, trabajando de otra manera se obtienen otros que pueden ser igual claro, de válidos. O sea, eso de verdad, hablamos del teatro comercial. Yo he hecho 20.000 millones de cosas y he dirigido siempre que tenga que sea cercano a una manera de estar en la vida. Estamos transmitiendo una idea. Hay grandes productos teatrales que están hechos a partir del trabajo. Yo lo que digo, si yo fuera joven ahora, formado como están formados estas nuevas generaciones, con esa... Digo, qué pena que se vayan a perder esto. Qué bueno que tiene lo otro. Oye, que si te sale una serie, te sale un... El teatro ya no es lo que era en ningún lado. O sea, ya no hay espectáculos comerciales. Me acuerdo de viajar, además la fortuna que hemos tenido nosotros de viajar, hacer giras todavía por Hispanoamérica, sobre todo, de estirarte 2 meses y llegar. Lo conocía mi mujer en Argentina, llevaba 3 años haciendo un espectáculo en el San Martín. 3 años, y lo dejó todo y se vino para acá y el espectáculo siguió. Hay algo que lo que más lástima me da por las nuevas generaciones, de verdad, es eso. Es decir, había otra salida, más. No sé, me da la sensación, ¿no? Es que lo que has dicho a mí me parece fundamental, y es que si lo oigo a Eva decir continuamente, hacemos lo que nos da la gana. Eso sí, a costa de esfuerzo y de dejar que lo está. Claro, lo pagamos bien caro. Sí. Me voy a citar a mí mismo. Dice, la elección fue acertada. ¿Quién fuera cola de león? Pues cabeza de ratón es opción harto arriesgada. Esta reflexión me mata, y es absurda en realidad, pues nunca la libertad ha de resultar barata. Es que es así, es que es así. Desde que te leo me están entrando ganas de hacer un espectáculo en verso. Es que engancha, Te lo leo todo. Es enfermizo. Me lo han entrando ganitas. Hombre, yo creo que es evidente que cuando una compañía lleva 40 años es porque las personas que forman la compañía tienen la determinación de que eso vaya para adelante, pase lo que pase, haya las circunstancias que haya. Es decir, el hecho de que la compañía, de que el proyecto artístico de la compañía siga, está en las personas que la componen, están en su vida como la primera cosa. Si no, no sobrevive, es imposible. Antes mencionabais la nave de Cambaleo, una de las
de los sueños de muchas compañías es disponer de un espacio para trabajar, para estrenar. ¿Es indisociable o, bueno, hay compañías que nunca han aspirado a eso, no es necesario? Sí, ¿cómo lo veis? Nosotros, además, estamos cerrando el círculo, ahora que lo pienso. Empezamos, como todos, siendo compañía nómada. No teníamos un espacio, entonces trabajábamos aquí, trabajábamos allá. Estuvimos así, claro, ahora me parece poco tiempo, pero estuvimos así igual desde el año 82 hasta el año 88. Entonces llegó un momento en que vimos claramente que necesitábamos ubicarnos en un espacio. En principio no pensábamos tanto en una sala como en un espacio donde poder aposentar nuestros huesos, nuestras cosas, nuestros procesos y tal. Y también nos dimos cuenta de que no podía ser en Madrid capital, porque económicamente hablando se nos escapaba de nuestro radio de acción. Entonces empezamos a buscar por la Comunidad de Madrid y cogimos en Aranjuez una nave que estaba en el Soto del Lagamarejo, que son unas arboledas que hay a la entrada de Aranjuez, y era una nave industrial. Pusimos un suelo de madera y lo utilizamos como local de ensayo, como laboratorio permanente, pero en aquellos años, como todos girábamos por todas partes y nos encontrábamos en los festivales, se empezó a producir por generación espontánea un hecho, que es que todas las compañías amigas que pasaban por Madrid se venían a Aranjuez a actuar el sábado. Y acabamos programando todos los sábados durante 3 años. Y así nos convertimos en sala alternativa. Así fue. Después tuvimos que dejar, porque vino el 92, sabes que se acabó el mundo. Y luego en el 93 ya estábamos en otro mundo diferente. En el 92 se acabó el mundo. Llegó el 31 de diciembre del 92 y se acabó el mundo. Se acabó la Expo, se acabó las Olimpiadas y se acabó el mundo. Entonces tuvimos que dejar esa nave y fue cuando el Ayuntamiento de Aranjuez, la cosa que ahora sería imposible que sucediera, el alcalde de Aranjuez nos llamó y nos preguntó que qué necesitábamos. ¿En serio? Sí, y nosotros le dijimos que como dinero no nos iba a dar, que nos diera un espacio. Y nos lo dio. Entonces, y ahí nos cedieron ese espacio que vosotros conocisteis. No solamente eso, sino que quien nos lo dio era del PSOE y quien lo inauguró era del PP. Sí. ¿Qué me estás contando? ¿A qué es alucinante? ¿A que parece una dramaturgia de canto? Pero no, es verdad. Y ahí fue, así fue. O sea, y hemos estado con ese espacio 26 años, hasta que, bueno, pues ha llegado una descerebrada del PP que gobierna con Ciudadanos con Vox y se lo ha cargado. Tan ricamente. Y ahora, ahora me siento más joven porque vuelvo a ser otra vez compañía itinerante. Yo quiero añadir algo. En nuestro caso, hubo algún momento que pensábamos y tal, pero ahora mi vida es una mochila. O sea, hemos dejado el local, hemos dejado todo, hago los espectáculos en su momento, tal, y lo que quiero es yo soy de donde estoy, ¿no? Y además ahora que estamos muy vinculados a Argentina, pero no, yo no quiero nada, no quiero absolutamente nada. Digo en nuestro caso, ¿no? El camino ha ido como de poco a poco a reducir. Verdad que luego haces espectáculos donde inviertes y lo que sea. No quiero nada, no quiero almacén, quiero que se lo lleven, que lo guarden. Pero es una necesidad que me ha dado muchísima, una satisfacción, mucha energía, el quitarme mochilas. No, yo ahora solo voy a añadir una cosa. Yo ahora, si viene un señor con un traje blanco y un maletín cargado de billetes de 500 euros, a lo mejor me planteo manejar otro espacio. Si no es así, yo no quiero saber nada. Pues nosotros hemos estado como punta por rastrojo. Es decir, que hemos ensayado, yo creo que en todos los parques de Madrid, o sea, desde la Albistilla al Parque del Oeste, a la Plaza Mayor, al Patio Conde Duque. Espacios desde la nave del pescado al matadero, a la antigua funeraria. Es que hemos sido ocupas de 2 puntos. El mercado del pescado. Sí. Éramos vecinos. La nave de las terneras, que ahora es la sede de la compañía de danza. Hemos quitado mierda de vaca de 1 metro de espesor. Eso lo hace la juventud, el empeño y la ganas. Teníamos el local precioso y limpio. Se le ocurrió a Marcus von Bachten hacer una fiesta. Se enteró todos los pintores, de toda la modernidad más absoluta, y empezaron a hacerse con todas las naves de alrededor, a organizar fiestas, a asar corderos en Somieres, en la Cabose. Vinimos de un bolo por Zaragoza, todo sellado, ya nunca más. Tuvimos que rescatar algunas cosas por arriba. Otra nave en Pacífico. Dejamos allí montones de trabajos hechos maravillosos para un espectáculo de pirata, que llegaron las grúas y lo tiraron todo. No nos habían avisado, nosotros lo tiran.
Y en la funeraria ya era de chiste, porque estaban los obreros... La funeraria es la sala Galileo. Antaño era una funeraria. Nosotros ensayábamos en medio de todos los... no, sin cristales, con todo el suelo de madera lleno de papeles que resultaron ser los muestrarios de catafalcos, de coches fúnebres, de velones, de muertos. Tenemos hecho un traje de murciélago que todavía conservamos, porque conservamos todo, que está hecho con la tela negra de catafalco donde se ponían los cadáveres. Iba avanzando las obras y los pintores, los obreros, nos fijamos que mezclaban la pintura en un ataúd de niño. O sea, era así. Y al final iba la presión de la obra, nos fue echando y al final acabamos yendo. Y al final, cuando los locales estaban ya maravillosos, pues siempre nos echaban. Y por fin este año pues tenemos un local grande, porque hemos ido teniendo locales para el trabajo del látex y esas cosas y demás, pero de pronto nos vimos con 500 metros y te decía, ahora. Pero creo en la economía circular y luego somos artesanos, entonces cada cosa que está hecha con las manos, desde un zapato a una peluca, no te puedes deshacer de ellos. Hacemos exposiciones, hemos estado pues haciendo exposiciones en muchos sitios, de manera que eso lo cuidamos y tiene la esencia de cada actor que ha defendido y ha encarnado un personaje. Yo no me lo puedo deshacer, además es que yo veo ese traje y digo, este lo ha llevado tal en tal obra, o sea, es intocable. Y ahora tenéis espacio. Ahora 500 metros cuadrados. Pocos, me parece, bien, ¿no? además es que, claro, o sea, soy hija de pintor, abuelos pintores, tatarabuelos y demás, o sea, lo que son las artes decorativas y los objetos tienen para nosotros una cosa muy especial. Y al margen de las salas, cuando vais de vuestras propias salas, vuestros propios espacios, cuando tenéis que ir a otros lugares, cuando sois programados, ¿creéis que se os trata en igualdad de condiciones por el hecho de ser compañía con respecto a determinados profesionales que tienen un nombre como director o como dramaturgo? Dicho de otro modo, ¿no falta programar más compañías en los espacios públicos? El Fernán Gómez es casi una rara avis. Sí, una excepción por una excepción. Yo creo que tiene que ver también con la manera de ser de Laila, ¿no? Y la impronta que ha querido dejar a su programación y tal. O sea, yo creo que hace falta que programen mucho más a las compañías que pudieran ser de alguna manera, y que se entienda la humildad, referencia sobre todo para nuevas generaciones, ya no digo como hecho artístico, sino como manera de encarar la profesión, ¿no? Yo, desde luego, no siento ninguna diferencia una vez que estoy programado. Para mí, los programadores, cuando además, y tienes programadores muy fieles, ¿qué tal? Tengo la sensación, claro, que hay mucho teatro público que, claro, que no te tiene programa. interés en que esté un director o que esté un autor, pero no en que esté una compañía. Eso se ha perdido un poco, yo creo. Puede ser, pero también se ha perdido, igual que cada vez quedan menos estructuras como las nuestras, pues hay un tipo de programador que sale de esa movida y de ese cambio, de ese incentivo y esa necesidad cultural que a lo mejor ya tampoco está teniendo mucha presencia porque se van jubilando, ¿no? Entonces, yo, desde luego, yo no he sentido ninguna diferencia. Otra cosa es, oye, claro que quiero que se nos programe más, que haya como se hace en otros teatros europeos, oye, en el fondo estamos hablando, y que se entienda la humildad, por favor, de algo que es un valor para la historia del teatro en este país, ¿no? ¿Cuántas compañías quedamos? Con todas las que hubo, ¿cuántas se han ido quedando por el camino? Y se ha ido perdiendo ese legado, ¿no? Entonces yo creo que sí que necesitamos algún cierto apoyo institucional al mismo nivel que lo necesita la dramaturgia emergente y las nuevas directores y directoras, ¿no? Pero es que, retomando las palabras de Carlos, ha habido también un cambio de paradigma en esto, que es que de repente el dinero en las programaciones públicas ya no está destinado a ofrecer una panorámica de lo que se está haciendo, a lo que dice Álvaro, ¿no? Una panorámica de lo que se está haciendo, de referencias artísticas y culturales, no. Los poderes públicos han decidido que tienen que utilizar el dinero público para funcionar como un teatro privado. El objetivo es llenar el teatro. Exactamente. Nada un más. teatro privado. No, Esto no tiene ningún sentido. Para mí no lo tiene, vamos. Sí. Es más, no solamente no tiene ningún sentido, sino que es que me parece un fraude. Me parece una utilización fraudulenta del dinero público. Me parece que roza el delito. Hombre, yo estoy viendo los 3 carteles ahí y es un hecho histórico. ¿Y es? Un hecho histórico. Es un hecho histórico. Que estemos los 3 ahí. Estéis reunidos. Es muy raro, es rarísimo. Y Atalaya también ha estado por aquí recientemente. Sí.
al hilo de lo que estamos hablando, es que vas, la gente que nos conoce, es que se van muriendo, se van retirando. Vas llamando, ya no existe. Petra Margallo y Juan hicieron un espectáculo y hablaban de ese tema, haciendo coña y decir, bueno, llamamos a Uruguay y dicen, pero está Manolo y tal, no es que no está, pero ¿qué le ha pasado? Que se lo ha comido un cocodrilo en la selva. Vale. Ellos lo trataban así, pero es que es penoso, porque tú, con tus 40 años, tu experiencia y tal, vas al nuevo programador que tiene 30 y tal, y le tienes que explicar quién eres, qué coño haces y de dónde sales. Ah, y muy importante, ¿tienes un nombre? Digo, no, me llamo X. Ahora, cuando tendría que ser, es verdad que tiene que ser una obligación. El programador cultural tiene que conocer el hecho teatral de su país. Pues y te guste o no te guste, hay 30, 40 compañías de diferentes comunidades que forman parte de la historia. De verdad que no quiero compararnos con nadie, pero que forman parte. Entonces, si yo asumo el cargo, tengo que conocer lo antiguo, lo nuevo, lo novedoso, lo vanguardista y tal, y luego decido, es que no me interesa un carajo meridional y no lo voy a programar. Voy a programar otra cosa que me parece muy bien, pero ¿cuántas veces nos encontramos con que te dicen, pues que no os conozco? Digo, perdóname, me estás ofendiendo, porque tienes un problema como... Hace unos días, Joan Font, de Comediant, que celebraban los 50 años, puede ser, y entonces en las GAE pues se hizo allí una tertulia. Es que estábamos 7 espectadores. Pedimos las entradas con 10 de antelación diciendo, esto va a ser un pete de pegadas. Aquí hemos reventado. O sea, yo no me lo podía creer. Digo, ¿cómo es posible Comediant, el libro maravilloso de 50 años? ¿Y dónde está la gente? ¿Dónde está la juventud? ¿No saben quién es Comediant? No lo saben. ¿Cómo se está transmitiendo nuestra historia? Bueno, más problemático yo creo es que no lo sepan los programadores, como decía Álvaro, porque yo creo que es su trabajo. Quizá yo no estoy tan seguro de que el espectador como tal tenga que estar muy al tanto de quién es una compañía. El espectador al fin y al cabo quiere disfrutar de la obra de arte, ¿no? Y para el programador es para quien la compañía habría de ser una garantía, ¿no? Si no le das referencias al espectador, ¿no? Si no puede venir a ver el teatro que hace Morboria completamente diferente de lo que hace Gambareo o nosotros o Atalaya, el espectador va a venir a lo que programes. El que tiene la necesidad imperiosa de ir al teatro va a venir a ver lo que el programador decida, ¿no? Pero si no lo programas, la gente no lo va a saber. No va y ahí viene el tema del poder despótico que tienen los programadores, la mayoría de ellos, y no quiero generalizar, bobos de los cojones, porque no saben quién es la compañía esta y quién es la otra, y les da igual, porque su objetivo es llevar al famoso de la tele para que me llene el teatro, lo cual nunca es marchamo, casi nunca, o a veces no es marchamo de calidad. Pero es un problema más profundo. O sea, en realidad tenemos un problema como sociedad. Sí. Porque eso que pasa con nosotros está relacionado con que ahora mismo vivimos en un país donde se hace negocio con las residencias. Joder, pues sí. Entonces, ¿qué esperamos que hagan con el teatro? Sí. ¿Qué esperamos que hagan con nosotros? Que nos traten bien y que nos programen en todos los teatros y que haya mucho dinero para que todo el mundo tenga la posibilidad de ver danza contemporánea y teatro y tal. Pero no estamos hablando, estamos hablando de que nos conozcan, de que conozcan lo que está pasando en las nuevas generaciones y tal. No que nos programen, es que yo no quiero dar esa idea, que yo no quiero que me programe un programador si no le resulta interesante mi trabajo, nunca lo he querido. Lo que quiero es que me digan, no te programo por esto, yo chapó, pero me conoces, sabes lo que hago y sé que tienes toda la libertad para decidir que lo que tu público tiene que ver es más interesante o te impacta. Pero lo que necesitamos es que conozcan todas las posibilidades para que el público pueda elegir. Yo entiendo que el público de muchos lugares no nos conocerá porque nunca nos han programado o nunca han visto un teatro que no sea comercial, que yo creo que igual que en el compañías, habrá espectáculos buenos, habrá espectáculos malos, porque yo por lo menos he metido la pata 50 veces y ahora que lo pienso digo, madre mía, ¿cómo pude ir girando con esta función que ahora mismo no haría? Y con el teatro comercial yo me sorprendo muchas veces también, de repente hay grandísimos nombres de teatro que yo muero por comprar una entrada para ir a verlos, pero tienen que tener la formación necesaria y luego ya hablaremos de, oye, no tenemos dinero, porque también es verdad que a lo largo de todos estos años hay programadores con los que uno ya se ha convertido en amigos, aunque no te programen. Y también has visto lo que les ha pasado, y has visto que las programaciones se han visto limitadas económicamente, que ya no consideran que puedan viajar a ver espectáculos porque se lo tienen que pagar de su dinero. O sea, hay de todo en todas partes y es muy complicado, pero lo que tienen que tener es formación para poder dar una oportunidad al público de elegir.
Y la gestión de la propia compañía, hay que ser un as de la gestión para manteneros vivos, porque tú antes hablaba de los elencos que tenéis. Ayer hablaba con Marta Poveda, que tuvo un pasado muy destacada actriz y que en los inicios trabajó mucho con Meridional, y me decía, a mí Meridional me pagaba hasta estudiar en casa. Dice, eso yo creo que a día de hoy es impensable. Yo decía, joder, ¿y cómo lo hacen? O sea, a mí me maravilláis cómo lográis una palabra, para mí, es autoexplotación. Pero tiene que ver no con el teatro en este país, tiene que ver con toda la cultura, el mundo que nos rodea, sobre todo en este entorno nuestro. Es autoexplotación. No se lo puedes explicar a tus hijos. No lo puedes. O sea, yo creo que yo tengo un hijo físico, maravilla. Él se ha dado cuenta de pequeño, ha dicho, ¿esto qué es? O sea, por otro lado. O sea, y le encanta el teatro, le encanta escribir y tal. Pues, a la física dice, esto no puede ser porque no hay horas. Bueno, pero que no es solo cargar la furgoneta, eso es lo de menos. Porque lo otro, el papeleo, la exigencia, el no dormir, cuando no te llega el dinero para pagar nóminas, pero luego las satisfacciones son tan grandes como esta que te alimentará mucho tiempo de poder estar compartiendo con vosotros este peñazo que hemos dado durante tantos años. El problema de la gestión es la falta de dinero. Siempre. Quiero decir, hay trabajos de gestión que son más, que te gustan más o menos, hay cosas que, bueno, que las haces y no te gusta mucho hacerlas, pero evidentemente el principal problema de la gestión es el dinero. O sea, cuando tú tienes que hacer gestión de una compañía sin recursos, pues entonces es un infierno, claro, todo. ¿Qué nos parece? Es que luego yo digo, joder, pero ¿y cómo han logrado contratar a toda esta gente? Porque habría pasta. Claro, habría dinero. O hablando de otro lado, sacas el dinero de otro lado. Sí, invirtiendo de otro lado. Pero ¿no os parece? Porque yo creo que los tres formamos parte de una asociación como es Artemar, Sí. una asociación de productores de teatro de mediano y de Madrid, que hay una energía estupenda últimamente en los diferentes colectivos, o al menos es lo que a mí me está transmitiendo Artemar en los últimos 4 o 5 años, ¿no? de complicidades, de ayudarnos, de oye, en esta gestión no la sé hacer bien, ¿quién me puede echar una mano? Es algo tan maravilloso que me parece que es, hay que hablar de ello también, porque es único. Estamos aquí 3 representantes de una asociación que somos ya 50 o 60, y hay una entrega, una generosidad en el colectivo, no sé, a mí me ha llamado mucho la atención. De repente es bonito además que los veteranos ayuden a las compañías que están iniciando y las ves ahí, la lucha. Acababa hoy, por ejemplo, el plazo para la presentación de ayudas al Ministerio. Y es que la red, que estaba el teléfono echando fuego, pero ¿dónde voy? Por favor, ayúdame. Porque me recuerda mucho al espíritu de cuando empezamos. Sí. Tanto para las subvenciones de producción de la comunidad como para las subvenciones del Ministerio hemos hecho por las mañanas unos encuentros por Zoom para aclararle a la gente las dudas. Porque al llevar gestión sin recursos es un problema muy grave. Pero además es que es un problema muy grave también, ¿cómo lo diría sin resultar hiriente? Que hay mucho que se gestiona fatal. O sea, que yo veo que hay, porque como hay muchas compañías que empiezan y que no tienen, que no se dedican al asunto, ¿no? Entonces, como no cuides un poquito lo de la gestión, te come. Cada vez más. Es un lío porque o lo haces medianamente decentemente o si no, no vas a encontrar recursos de ninguna de las maneras. Y yo veo a la gente hay cosas como vivimos, nos movemos en un entorno artístico, pues la gente trata lo de la gestión como un mal inevitable y por ahí mal fatal. Nos obligaron a hacernos sorpresas. También es cierto que es un mal del país en general, que es que todo lo que es la redistribución de la riqueza por medio de ayudas a la población, ya sea para cultura, para cuestiones sociales o lo que sea, son un galimatías burocrático tremendo, que hace que realmente las ayudas no sean ayudas, a veces son putadas. O sea, es así. Es como cuando te invitan a una boda. Sí, eso sucede con ayudas sociales básicas, que a la gente más pobre no le llega en las ayudas sociales básicas por el lío burocrático que es, pues a nosotros
Es un infierno. Yo hablo con gente de otros países, de Francia, de Bélgica, etcétera, y es todo muchísimo más sencillo, vamos. O sea, pero es que se te saltan las lágrimas cuando se lo cuentan. Pero es que es una cuestión muy sencilla de entender. O sea, es una cuestión muy sencilla de entender. Tal y como está organizada la administración del Estado español, lo que el Estado hace es que no tiene personal para fiscalizar el dinero. Entonces te obliga a que te lo fiscalices tú. Lo que hacen en Francia es lo contrario. Ya te dan el dinero fiscalizadito. Y ya está. Sí, es lo mismo. El problema es que ahora mismo te das un paseíto por la sexta planta del INAEM, del Ministerio de Cultura, y allí no hay nadie. Allí no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Ni se les espera. Ni están ni se les espera. ¿Dónde están? Si hay un ejército de ¿Qué va? de funcionarios. Está el ordenador de 2001 allí, está solo, que puedes preguntarle algo. Por no hablar de las plataformas que se supone que deberían ser una ayuda para hacer toda esa tramitación y que normalmente son una trampa porque nunca accedes a donde... Cuando tienes que pagar algo es súper fácil, pero cuando tienes que pedir algo no hay manera. O sea, el enlace final en el que te tiene que llevar a donde tienes que firmar la instancia nunca lo encuentras por ninguna parte, ¿no? Eso también a mí me resulta muy curioso. Luego, es que de verdad que, bueno, este país y en Europa también pasa, pero en este país en concreto pasa mucho. Hay una cosa muy extraña que pesa sobre la legislación española, que es esta cosa de que solamente se puedan dar ayudas a fondo perdido a gente que gana dinero. Es una cosa un poco rara, no lo digáis. Ahora que lo he dicho claramente cómo ¿es un poco extraño o no es un poco extraño? O sea que una de las primeras condiciones que te ponen en todas las convocatorias es que tienes que ganar pasta. Entonces, si ganas pasta, ¿para qué me das una solución? Sí, son un poco raras. De esto también puede hablarlo Luis Caballero, que Esta está risa que te está entrando es porque tú también gestionas ayudas, ¿a que sí? Capitalismo capitalista. Claro, por eso te está entrando la risa. Porque Está así por no llorar. ha llegado la hora de las paradojas. Es lo que digo yo, ¿no? Cuando me siento delante de una convocatoria digo, ha llegado la hora de las paradojas. Y me da leo. Sí, porque además, en fin, hay como son las ayudas a la gira, por ejemplo, que necesitas, claro, haberte ya programado tú la gira, entonces es que es todo muy complicado. Al final fomenta la trampa. Llevo 10 días diciéndole a todo el mundo que por favor que no ponga ninguna función que no tenga. Claro. Sí. Por su propio bien. Que son cosas que, claro, también que la gente se quiere decir. Por eso te digo que dentro de Artemal estamos haciendo un proceso de alfabetización. ¿No? Intentando que... Yo siempre empiezo igual. ¿Te has leído la convocatoria? Pues vuelve a leértela. ¿Has reiniciado el ordenador? Cuando dices, se me ha quedado colgado. Pero le has dado al botón de... La administración española requiere de una carrera corta. O sea, hay que hacer tienes que ir a la universidad Es un máster. a estudiar un poco. O sea, no es que cualquiera pueda hacer algo. A mí, o sea, en la Escuela de Arte Dramático realmente se tendría que hablar de todo esto y estudiar como una asignatura más, producción. Una carrera de producción, claro. Es que también, nosotros salíamos actores, directores, dramaturgos, Muy estábamos artistas, diciendo, muy... hostias, y ahora cómo empezamos a hacer esto, entonces tienes que volver a estudiar y volver a equivocarte y tal, pero no tenías un compañero que era productor de espectáculos. Hombre, yo imagino que ahora no sé cómo será, pero en la escuela de cine sí. ¿Sabes? Y tú, si no tienes un productor, bueno ya, pero que estamos bebiendo de las mismas fuentes, ¿no? Yo recuerdo que todos estos aprendizajes que lo da la experiencia, que cometíamos las mismas torpezas que los compañeros y ha sido a base de horas y de decir he perdido esta convocatoria y ahora no, y ahora ya voy a protestar y voy a enterarme y tal, es que no éramos. El problema lo has dicho tú antes, Álvaro, el problema, y lo ha dicho Carlos también, el problema son los recursos. Es decir, que a mí, cada vez que anuncian que van a dar, llega Jesús Cimarro y dice que va a dar un curso de producción de teatro, y yo, si estuviera en el curso con él, que además le conozco y lo llevamos muy bien, le diría, pero vamos a ver, Jesús, ¿cuánto tienes? Y a los 2 minutos ha terminado el curso. Claro, o sea, quiero decir que como que un curso de producción, pero ¿tú cuánto tienes? No, es que bueno, es que tienes que buscar. No me digas que tengo que buscar recursos. Que eso ya lo sé. Entonces, ¿de qué me vas a dar el curso? ¿De cómo hacer una Excel? Hombre, me lo puedo hacer a mano. El problema son los recursos.
¿Qué pasa en cine? Que en cine o están los recursos o no empiezas. Eso sí. Pero en teatro no. En teatro, bueno, al final también, pero es una dimensión mucho peor. Entonces, al final el problema son los recursos. Vosotros, Álvaro, no contentos con el teatro, os habéis metido también en cine, con Meridional, y es esa la diferencia, como dice Antonio. La enorme diferencia entre cine y teatro, por absurdo que parezca, es que tú en una obra de teatro arriesgas económicamente, estoy hablando, ¿eh? Sí. Inviertes un dinero, tal, y si no tienes programadores que te defiendan, o el público no acude y tal, el riesgo es enorme. En cine tú no encaras un proyecto de 1,5 millones o 2 millones de euros de presupuestos si no los tienes financiados. Claro, porque hombre, puedes capitalizar una parte, pero no suele ser lo normal. Digo, ya en películas un poco normales, ¿no? Que acceden a los cines. Entonces esa es la mayor diferencia. Yo antes me lo preguntaba a Carlos, ¿puedo en cine? Ya, pero yo en cine no... Es verdad que tardo 6 años o 5 en financiar una película, pero yo arriesgo, aquí con Mephisto, arriesgo mucho más. Claro, estamos hablando con cantidades que no puedes hablar con tu casa. Mephisto sí lo puedes hablar con tu casa. Claro. Ahí está el daño, compadre. Sí, sí. Me ha salido otra vez. Entonces es otra historia. Además es verdad que también tiene mucha gestión, pero... Mira, nosotros una película que aprovecho para hacer publicidad, estamos el 5 de abril, Darío Grandinetti, está de puta madre la película. Habéis estado en el Festival de Málaga, creo. Sí, hemos ganado premio al público, hemos ganado mejor interpretación masculina de reparto con un actorazo, Jorge Marrade, que es muy buena hostia, ¿no? ¿Lo viste? Bueno, y Darío es... Bueno, Darío Grandinetti se sale, Mercedes Morán, no, la película tiene que ver, es una movie de 3 viejitos que se encuentran después de 40 años. Tiene la película una cosa, que es que sales mejor que entras. Bueno, hombre, porque luego te comiste unos choripanes. No me quedaron los choripanes, no me pude quedar, ¿te acuerdas? Pero bueno, lo que quería decir es que nosotros en esa película somos mayoritarios como productores, somos 7 productoras. Hemos encontrado compañeros de viaje, nunca mejor dicho, por todas las ciudades por donde pasaba la película, que aportaban fondos municipales, sociales y tal. Claro, es una movie, sí. Entonces, es verdad que es mucho más sencillo en cine ir con un proyecto en el que tú lideras y convencer a alguien que diga, oye, yo pongo recursos. En teatro, para coproducir, tenemos que llegar a un pacto. ¿Quién dirige? ¿Cuál es el texto? ¿Es de Fernando o es de Marina? Dirigimos, ¿sabes? Me resulta más complicado. A mí, y fíjate que Mephisto es una coproducción de 3 compañías, que es uno de los productores de la película que quiso entrar, y Ana Pimenta del País Vasco y Iñaki Salvador, que también les gustó mucho. Pero es completamente diferente. Y nosotros, volviendo a la pregunta, pues porque pasó la vida al lado, Marina Sereseski tiene un talento que a mí me fascina, esas personas que te hacen parecer mejor de lo que eres. Empezó a escribir guiones y nos los dio y dijimos, oye, pues tenemos una productora y nos ha ido bien. Empezamos con los cortos, nominados al Goya y luego ya con los largos pero en el fondo, cuando hablamos de lo que mejor nos pasa es lo que nos viene ahora, que con la peli nos vamos a no sé cuántos festivales y nos vamos los 2 juntos. Eso es lo mejor que te puede pasar en la vida. ¿Y cuándo se podrá ver la película? El 5 de abril, estrenamos en cines en toda España. Si tenéis algún interés, hay que ir muy rápido, porque los cines, eso sí que pasa la guadaña y los exhibidores son muy duros, y en cuanto te viene un blockbuster, pues quitan películas de estas, ¿no? Más de autor, y luego estrenamos en Argentina y hacemos muchos festivales. La verdad que ha sido una experiencia muy bonita. Volviendo un poco a lo artístico y a lo teatral, ¿cuáles son para cada uno de vosotros, para vuestras compañías respectivas, los retos más inminentes? Después de tantos años ya en el Tajo, ¿qué os queda por hacer? ¿A dónde os gustaría llegar? Pues a poder mantener todo el equipo y seguir creando. Me apetece montar un Lope, o sea, tengo ahí una deuda con Pepe Struch para montar El Caballero de Olmedo, montar musical, muchas ganas de seguir haciendo de todo. Que ya estoy pasado para galán. Pues te tocará hacerte gracioso. Yo le tengo dicho a Carlos que tenemos que seguir haciendo espectáculos, porque el espectáculo que se hace se queda hecho. Entonces, llegados a este punto, yo tengo la sensación de que cada cosa que hacemos es como estar construyendo algo, ¿no? Construyendo algo que para mí no tiene fin. Bueno, el fin será nuestro fin.
O sea, que para ti no es tan efímero como se dice el teatro. No. Para nada. Nosotros, a ver, yo soy el que escribe los textos, entonces tratamos de buscar en la realidad qué es lo que sucede. Hace poco decían que un grupo de físicos había descubierto que había un agujero negro enorme en el centro de la galaxia esta que habitamos. En el corazón de nuestra especie hay un agujero negro enorme también. Y yo creo que nosotros, la gente que hacemos el teatro o que hacemos arte, podemos ayudar a desvelar las caras que tiene ese agujero negro, las caras que tiene el mal. Y ese es el proyecto, para mí. He visto muchas caras. Bueno, nos asomamos al horizonte de sucesos del agujero negro y lo que se ve no es nada bueno, la verdad. Y hay que decirlo, y ya está. Y bueno, y para mí ese es el proyecto. Y mientras que podamos, pues lo seguiremos. Sí, yo creo que hay algo que nos identifica a todos, que es que hay que seguir, ¿no? Que vamos a estar aquí, sabemos que vamos a estar aquí hasta el último día. Y luego hay algo que yo recomiendo, porque el teatro, si tiene algo, es que el teatro te rejuvenece el alma. Y no solo el alma, hay una manera de estar en la vida que de verdad, yo la siento y la comparto con mucha gente. Coño, yo tengo compañeros míos del colegio jubilados, joder, me levanto cada día como si tuviera 20 años soñando en lo siguiente. Además, lo más interesante, yo no sé si compartís eso conmigo, que no es el resultado, sino que es el camino, el proyecto, esas primeras ilusiones de cuando se pone la carne gallina, ¿no? De cuando te cae un texto, de cuando tienes a alguien cerca con el que encuentras la complicidad y empiezas a caminar. Eso te da gasolina para vivir. Entonces yo, compartiendo las preocupaciones de Carlos, digo, yo me quiero quedar como estoy, mejor, pero quiero seguir haciendo, sé que lo voy a seguir haciendo hasta que me muera, tengo la fortuna de tener este trabajo que no tiene fin. Y me parece que en ese sentido somos unos privilegiados que seguramente lo hemos forzado, ¿no?, con nuestra decisión. Pero yo me comparo con el resto del mundo y digo, madre mía, qué alegría. Luego me encontré con un amigo del cole y decía, oye, tío, creías panzudo, o sea, hecho un asco. A lo mejor es que estaba malito el muchacho, no lo sé. Pero sigues con el teatro y tal, digo, y ya le decía la frase que ya digo siempre, digo, el teatro o acaba contigo o te estira la piel. Si es que es así. Es verdad, sí. Es que es así, porque si no, no hay término medio con esto. Bueno, yo aprendí muy pronto, juntos, muy jovencitos, viajamos a Egipto, a Marruecos y veíamos que aquí es imposible vivir del teatro. O sea, ¿cómo haces para sobrevivir? Y entonces ya de entrada vimos que éramos unos privilegiados. Sí. Luego, cuando íbamos al Festival de Cádiz con Juan Margallo, cuando fue director y demás, llegaban compañías fabulosas, o sea, Cacá Roset, un rompedor brasileño enloquecido, o sea, pero cuando vi el Teatro Circular de Montevideo, que era como estar espiando con una mirilla, o sea, era algo tan naturalista, pero tan real. No eran profesionales. No, eran profesionales, o sea, sí eran profesionales, pero claro, todos, sí, pero nadie vivía del teatro, todos tenían sus trabajos. Y yo decía, pues están mucho peor que nosotros, pero la factura del espectáculo era brutal. Sin embargo, no podían vivir del teatro. Es que has dicho algo que yo creo que nos tenemos que... Por supuesto que uno tiene que luchar por sus derechos y querer ser mejor, pero no podemos olvidar que la inmensa mayoría de la humanidad está mucho peor que nosotros. Claro que sí. Digo, o sea, es algo que cada vez que mi vida en calma, sí, claro, piensa un poquito, medita, tranquilo, y es verdad que tenemos que seguir luchando por mejorar y porque la sociedad sea mejor y que todo el mundo tenga los mismos derechos, por supuesto. Yo creo que llevamos todos en una impronta personal, pero es que vete a Argentina, ¿verdad? Porque la mitad del tiempo lo paso allí, es que la gente hace teatro a la gorra y tú te quieres morir de lo que ves, diciendo, madre mía, esto me ha cambiado la vida, y a la salida están los actores con la gorra y trabajan en 14 cosas, con una crisis que no sabes cómo, y siguen, y la cultura forma parte de su día a día, y te puedes encontrar con 20.000 millones de personas por la calle con un taxista que sabe más de Shakespeare que tú, y entonces te quieres morir porque no he nacido aquí, ¿no? Entonces es verdad que aquí hay mucho por lo que luchar, mucho que mejorar, pero ¿cuántos años un poco? Yo me siento un privilegiado, o sea, me siento un privilegiado totalmente. Primero, me siento un privilegiado genérico por haber tenido la suerte de encontrar algo que me guste. Y luego me considero un privilegiado específico porque además de encontrar lo que me gusta,
he podido hacer lo que he querido dentro de lo que me gusta. Es verdad que a lo largo de los 40 años uno ha tenido que hacer sus cosas también por ahí, que a veces no querías tanto, ¿no? Pero vamos, ni. Que no, tío, no. Joder, tío, todo lo contrario. No, entonces me siento un privilegiado. Yo creo que. Y eso, además, no hay que perder la perspectiva, creo. Bueno, yo creo que, no sé si queréis intervenir, hacer preguntas, que estamos aquí dando una chapa considerable. ¿Qué queremos? Sí, Da igual. Bueno, lo primero, daros las gracias porque me ha encantado oír a las personas que dirigís, que estáis dentro del teatro. Yo soy espectadora, me encanta y además intento ir una vez por semana. Pero hay muchas cosas que me han llamado la atención. Por ejemplo, yo he notado que últimamente las obras duran poquísimo en cartelera. Como no te espabiles, ya no hay manera de pillarlas. Y yo pensaba que eso era algo bueno, o sea, que es que eso daba la oportunidad a muchísimos productores, directores, compañías, y me parece que no es así. Luego, el problema de los programadores, claro, es que eso es un problema, pero ese es general de toda la administración, es que eso pasa en todas las ventanillas. Sí. Es que has dicho algo que es muy complicado, complejo, delicado. Es verdad esto que dices de que las obras duran muy poco, pero hasta tal punto que hay obras que hay funciones que están llenas desde el tercer día, agotan todo y sabes que no va a volver, ya se sabe que no va a volver. Entonces dices, no hemos logrado crear los mecanismos. Es verdad que bueno, pues las programaciones hay que cerrarlas con mucha antelación, no hay flexibilidad porque tampoco sería viable esa flexibilidad a día de hoy, pero yo creo que habría que pensar entre todos cómo crear los mecanismos necesarios para que eso que la gente demanda pueda volver, ¿no? Y se pueda volver. Incluso creo que sería, a mí se me ocurre una buena solución, sería que hubiese más permeabilidad de unas salas con otras, en ciudades grandes como puede ser Madrid, Sí, como colaboraciones. que parece que son enemigos, ¿no? Sí, o sea, yo no sé cómo vosotros. Pero ¿no hacéis giras entonces? Sí, pero las giras son polos, ¿no? Ella está hablando de hacer temporada, ¿no? De que las obras duran un mes o menos. Yo mi experiencia es la Abadía, que además Sí. desde que está Mayorga yo he notado que eso ha adquirido no solamente las obras de teatro, el Faro de la Abadía, los poetas, es decir, es una gozada, además es que lo tenemos al lado de casa. Claro. Pero es que hay obras que como no compres el mismo día que te enteras que van a estar, al día siguiente no hay entradas y ya se acabó, o sea, no hay manera. Entonces, Pero que tampoco puedes ir a Alcobendas a verla, por ejemplo. Y bueno, me voy a Alcobendas. Claro, ese es el problema, es que debería haber algo. Por ejemplo, en la Abadía hace poco una función que era El Mar, no sé si la viste. fantástica, Sí, hombre, y Una además maravilla, estuvimos, una sí, claro. preciosidad, y ha estado unas semanas porque ya estaba configurada así la programación desde hace... Y entonces ya no hay más huecos, ni hay manera posible de encajarla en otro lado. Y claro, dices, pues esto Claro, a todo el mundo le ha maravillado, claro. Hay más producto que público. Lo que No, decías, pero no es el cambio de paradigma, otra vez más con el paradigma de las narices. Hace años, cuando hubo una función que se llamaba Enseñar un sinvergüenza, que no sé si lo hacía Pepe Rubio, es un caso extremo. Se tiró 15 años. 15 años en cartel. En Londres, La Ratonera. Van pasando las generaciones y el que hacía de niño acaba haciendo de abuelo decrépito. O sea, es que es así. ¿Por qué? Porque hay un sitio y hay un público y se permite eso. Ahora es como las programaciones, es imposible. Es imposible. Claro. Aunque funcione, aunque estés llenando, se te acaba tal día y no hay... Tendría que haber un espacio que recogiese aquello Claro. que realmente prende, ¿no? No, yo es que, por ejemplo, Sí, tengo un más grupo intercambio yo creo que recomiendo, público-privado, y porque cuando el vayan, privado pues que que sí no que vayan. tiene esa capacidad de asimilar cosas nuevas, pues no... resulta que si parte de una producción pública ya no se puede sacar a ningún lado, entonces es como... Fijaos que eso sucede en Madrid. Nosotros cuando vamos por ahí, vamos de bolo.
Vamos, si vas a Oviedo haces un día. Claro. Bueno, no, claro, yo me refería un poco a las ciudades Claro, o sea, creo como que Madrid, en grande, el resto de España es que las compañías están un día. Claro, pero ¿por qué A no ser Barcelona o... ¿Por qué no puedes ir a Oviedo y estar 2 días? Que sería mucho más razonable. O 3. Pues por una cuestión presupuestaria. Pero es que, ¿de quién es el problema? Porque hay espectadores. O sea, yo recomiendo, o digo, me ha gustado esta obra por esto, y al día siguiente sé que van a sacar no hay. Y ya no hay posibilidad. ¿Por qué? Supongo que las programaciones se cierran con tiempo. Claro. Esa gente que ha estado 2 semanas en la abadía, supongo que habrá cobrado un caché. Y los presupuestos son los que son, y porque está organizado así. Una programación como la Abadía le exigirán que tenga una variedad de espectáculos a lo largo del año. Está organizado así. Que no condene la sala a un espectáculo. Pero yo creo que es un problema de una red. Pero te hablo del español, o te hablo de la comedia, o sea, es que da igual. Menos en los privados, que si tú vas y tienes un éxito te vas a quedar hasta tal. Pero los privados no absorben esos éxitos de los públicos, y eso es una lástima. Porque esos éxitos de los públicos muy pocas veces llevan un cabeza de cartel. Como el programador de Paredes te va a exigir. ¿Cuántas veces os habrá pasado? Oye, me has dado espectáculos, si no estuviera este, Nosotros hemos estado llenando en el Alcázar 4 semanas, todo vendido, la gente queriendo más, y como ya la programación estaba vendido, entraban otros, pues entraban otros. Y ya está, te quedas ahí como diciendo, un exitazo. O sea, que estoy ganando dinero, o sea, no daba crédito, pues nada. Siguiente. Y no dejas que el boca a boca funcione, que cuando empieza tiempo, la bola de nieve, tienes que invertir en publicidad y no hay espacio para poder recuperarlo, ¿no? Porque inviertes el mismo dinero si tienes un éxito que si tienes que esperar 3 semanas a boca a oreja para... Es complicado, ¿no? Yo no sé cuál será la solución. Entonces parece que más demanda que oferta. Demanda desde luego. Y se os queda en el cajón muchísimas obras. No lo entiendo. Es que hay mucha producción. El problema no es la producción ni la creación, que es que lo que contaba antes, podemos tener, por lo menos en nuestro caso, un montón de funciones mientras nos dé la cabeza y no se nos patine, y si no recuperaremos al apuntador. Pero es que no hay mercado para eso, no hay. Pero independientemente de los recursos, que evidentemente son escasos, tanto para el arte como para muchas cosas, según se plantea la problemática, habiendo público para una función, el escaso tiempo que permanece sin ir a otra sala, que se supone que están todas ocupadas, porque la programación ha hecho que una vaya continua a la otra. Parece que sea lógico un problema de falta de espacio. Es evidente que haría falta que hubiera más abadías. Espacios, efectivamente. Claro, o sea, no basta con una abadía. Entendedme cuando digo esto, haría falta más espacios así, evidentemente. La ternura fue la única que pasó, ¿no? A la infanta Isabel. Empezó en la Ahí, Tea Room, ¿no? Volvió. No, pero Tea Rooms ha vuelto aquí, claro, pero no el tiempo que hubiéramos querido, que se hubiera querido, vamos, la directora y sobre todo el público. La idea sería que se revirtiera lo que pasó en los años 70-80, en que los teatros se convertían en cines, los cines se convertían en tiendas, y tantos casos que hay en la Gran Vía penosos, tendría que revertirse y hacerse otra vez, y que volvieran a teatros y que se construyeran teatros, pero teatros... No sé, muy complicado. La opinión del teatro que la debería dar Laira, que es quien programa, pero sí es verdad que ella está muy limitada, los periodos de cada compañía está muy limitada, pues porque tiene que haber una rotación de distintas compañías, distintos espectáculos, pero sí es verdad que eso lo que genera es un problema de que luego no hay tiempo de que se boca a boca funcione para que haya ese traspaso, ¿no? Y tengo un éxito y yo, programador privado, te digo, vente para acá, oye, mira qué bien, que lo público... Y si en Madrid hubiera otros 2 espacios más, como las naves del Matadero de Legazpi y la Tabacalera la hubieran recuperado y hubieran hecho 8 espacios más que se dedican a absorber este tipo de programaciones. No absorber, a programar. A programar, sí, a programar. Y además, y programar de otra manera, que tú tienes hecha la programación a 3 meses, o sea, estableces ciclos diferentes de programación. Y te vas alimentando y ya no es es que además está la política del estreno.
tiene que ser estreno. Tiene que ser estreno. Pero ¿qué cojones si no lo ha visto nadie? Claro. ¿Por qué tiene que ser estreno? Nosotros hemos hecho aquí esto 5 días y lo han visto 400 personas. Y ya está. Y en Madrid hay 4,5 millones de personas. Entonces, si hubiera más espacio, pues no habría ningún problema. Pero no los hay. ¿Por qué no los hay? Bueno, ahora hay, por ejemplo, el Infanta Isabel, y aquí en Madrid hablo, y el Pavón están intentando, yo creo, aprovecharse de esos éxitos, que la gente, hay gente, los más teatreros muchas veces lo critican diciendo, joder, y estos otra vez programando esto, y yo, claro, yo soy de la opinión tuya, dices, es que, hombre, claro es que nosotros estamos todo el día en el teatro, pero hay gente que todavía no lo ha visto, mucha gente que no y merece la pena que lo vea. O sea, porque... tiene que haber un término medio entre el Rey León, que lleva no sé cuántos años en la Gran Vía, y lo de los 5 días. Claro. Tiene que haber un término medio. Pero con esos teatros que son multiprogramación, que es escenario caliente, por ejemplo en nuestro caso, no puedes cambiar los focos, no puedes meter escenografía, no puedes ir con trajes de época porque es una locura, porque no entras. Entonces, tampoco. Tampoco. Entonces los espectáculos que son de 2 personas, de uno vestidos de calle y poco más, porque utilizan los focos. El Club de la Comedia. Pero por ejemplo, el Teatro de Canal, que es de la Comunidad de Madrid, también una multiprogramación, que el libreto que cogí ayer era una exageración. Ibérica de Danza celebraba ayer 30 años de compañía en danza. 2 días. 2 días. La nave estaba lleno hasta la bandera. Primer día caché, segundo día a taquilla. Menos mal que 20 personas en escena. 20 y tantos en escena. Lleno, la gente en pie aplaudiendo. Y dices, pero que son de Madrid, que llevan 30 años, ¿cómo 2 días? ¿Cómo puede ser esto? Compañía madrileña, coño. Y la danza es peor que el teatro. La danza, vamos, como mucho, ya 2 días, 3 días de él, vamos, que viene Cunningham, vamos, ya tiene que ser un Y a mí me vais a perdonar, pero el formarte como bailarín... Joder. Pero, entonces dices, venga, pichi y tal, vamos, que no. Estudia danza, es que esa capacidad de sufrimiento... Quédate y retírate a los 30. Una carrera limitada. Eso sí que son verdaderos colosos. En el fondo nosotros estamos de maravilla. Bueno, si no tenéis más preguntas, vamos a hacer otro espectáculo más que no tengamos sitio donde programarlo y venga, ¿Queréis hacer alguna pregunta más? Luis, anímate, que di algo. Que tú sabes un poquito de esto. El tema de las ayudas. ¿Cuántas ayudas han devuelto? Oh, madre mía. Empezando un poco con lo que acabamos de hablar, sí que, bueno, me gustaría hacer un poco de revisión de todo esto. Antes Eva ha hablado un poco de los orígenes, de dónde venís vosotros, de dónde venimos esta generación de compañías, grupos de teatro. Te has referido al teatro independiente de los años 70. Inevitablemente yo no creo que seamos herederos, pero sí somos una continuación. Entonces, de alguna manera estamos, o hemos estado a caballo entre el teatro independiente de los 70 y el teatro alternativo que surgió luego a partir de los 90. De hecho, esta es una generación teatral que no ha tenido un nombre nunca. Nunca. Entonces, hablabas un poco de cómo fue la transición. De alguna manera, el teatro independiente de los 70 tuvo una ruptura muy fuerte. En Madrid prácticamente desapareció. Las compañías, sobre todo las catalanas, Doblats, Comedians, Jura, pasaron de ser grupos a ser de verdad compañías. Los grupos nuestros, vuestros, empezaron siendo grupos, luego habéis reivindicado el término de compañía también. También habéis reconocido que el trabajo y las condiciones ayudó para que los trabajos fueran cada vez artística y técnicamente mejores. Había esas condiciones. Llegaron las primeras salas alternativas de primera generación. Algunas tenían compañía propia, podían desarrollar ese trabajo, y las otras compañías en esas mismas salas podían desarrollar un trabajo también que ahora mismo es imposible. Yo recuerdo haber estado en la sala alternativa, tener algunos días de ensayo, tener un ensayo técnico, tener un ensayo general y estar programado 2-3 semanas. Esto hoy en día es impensable. Entonces todo eso que decíais de que de alguna manera eso
sí dio un medio, unas herramientas para poder pensar y trabajar hacia una excelencia. En las nuevas generaciones, pienso en Luna, ahora mismo eso prácticamente está desaparecido. Con la aparición de las salas de tercera, cuarta generación, viene la multiprogramación. Las jóvenes compañías, hoy por hoy, yo tengo una hija que trabaja en esto, lo he visto en algunos casos, lo más que puedes hacer es un montaje de 3 horas, porque antes ha habido una función, no tocar los focos, los trastos que vayas a llevar, luego recogerlos y seguramente llevártelos porque no hay donde guardarlos, y volver con las mismas la semana que viene, que tienes otra función, con suerte, o a lo mejor haces 3 funciones, un jueves, un miércoles, un viernes al mes. Con lo cual haces un bolo realmente en vez de una función. No sé qué les podéis decir vosotros, pues, alumnas, sí, y a toda esta generación de que todavía están a tiempo terrible panorama. Luna, te estás convirtiendo en la protagonista de esta reunión. Sí, es que ella ha nacido y la hemos metido en un cesto. Entonces, es que dormía en los cestos. Yo sí tengo algo que creo que puede, o sea, yo creo que igual que tuvimos que hacer nosotros, que nos encontramos con la coyuntura que nos encontramos, en todo momento hay que inventar. Hay que inventar y tendréis que enfrentaros a la realidad que os rodea con lo que tengamos a mano. Entonces, hay una serie de cosas que creo que pueden ser interesantes, que tienen que ver, por ejemplo, con esa preparación que ahora tenéis, ¿no? Esto es una herramienta muy útil, porque permite trabajar mucho más rápido. Entonces, permite poder hacer cosas que si no tienes esa preparación no se pueden hacer. Os pueden permitir trabajar más como trabajan los músicos. No con procesos tan largos, sino como que compartimos un lenguaje técnico común, entonces es mucho más sencillo reunirnos y de una manera rápida generar algo. ¿Qué es lo que hace falta? Lo que ha hecho falta siempre. Tener algo de lo que quieres hablar. Eso siempre va a hacer falta. Esa es la clave. Tener algo de lo que quieres hablar. Entonces hay que adaptarse a los tiempos, ¿no? Ahora, porque esto que digo, no sé, bueno, hay gente que lo está haciendo en plan comercial, los que hacen improvisación y todo esto, es un poco por ese camino, pero bueno, yo lo pienso desde una manera con un discurso artístico un poquito más heavy, ¿no? Es decir, nos ponemos más, igual tiene también relación con la performance, ¿no? Otro tipo de encarar la cosa desde otro punto de vista, que no es desde el punto de vista del espectáculo como producción, sino más del evento artístico que sucede porque nos reunimos, tenemos las herramientas para reunirnos, para compartir algo y para hacer algo por una idea. Y entonces, en 5 días generamos algo. Y a lo mejor puede ser un formato que permita moverse de otra manera, ¿no? Y en vez de hacer temporada en un teatro 3 semanas, pues es que cada semana haces esto en un sitio diferente 3 veces. Es otra manera de funcionar. Pero el actor, el trabajo del actor, los procesos, la búsqueda, el ir creciendo, el ir, eso necesita un tiempo, necesita cocerse a fuego lento para luego... Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso es el camino, eso es la maravilla de esto, hasta que luego ya lo confrontas con el público y va creciendo y crece, pues en la medida que hay más bolos y que vas viendo, es ahí donde coge ya la dimensión el personaje real, y cuando dices, ahora está, porque está, una vez que ya has hecho 3 meses o X de ensayos y ya lo das al receptor de aquello y te vuelve, ahora empezamos, ahora empieza. Totalmente de acuerdo, yo era ahora por, ya los actores no se dan cuenta. Yo era por no salir de aquí y cosa por lo barbitúrico. La coyuntura te obliga a hacer el cocido en la olla express en lugar de hacerlo en cualquier tallo. Yo creo que cualquiera que nos vea y que nos haya visto hablar, yo creo que tiene que salir animado. Claro, estamos diciendo, esta profesión es una maravilla, es un privilegio. Pues relativamente. Usar por ella. Pero mira, yo sí creo, por ejemplo, que la multiprogramación, que la estamos, bueno, probablemente no nos guste a ninguno tal y como existe, pero yo sí creo que se está favoreciendo que haya, que se den salida de manera muy fácil a muchos proyectos. Y hay salas de multiprogramación. El problema es que cabe todo, entonces te juntas lo mejor con lo peor y entonces el espectador está un poco desorientado. Ese es el problema. Pero en determinadas salas, por ejemplo en el Lara, que programan y programan y programan, de vez en cuando
se cuela ahí algo que dices, joder, esto qué maravilla, esto lo has montado 3 amigos, o sea, digo amigos en el sentido de que no son conocidos, no son, pero 3 grandes profesionales que se han juntado y lo han podido sacar adelante sin que nadie conozca sus nombres, conozca sus trayectorias y dices, pues es que esto está dignísimo y esto podría verse en cualquier Claro, teatro. yo creo que, digo, en mi caso, y todos, o sea, nosotros somos la consecuencia de muchas cosas. Y entonces yo ahora no me puedo poner a dar consejos a la gente que no tiene el bagaje que yo tengo y que se enfrenta a la producción o lo que sea. Yo voy a seguir haciendo lo que creo, pero también tengo una red, tengo, por muy vilipendiados que estemos y que cada vez haya menos apoyo y tal, pues seguramente si estuviéramos en vuestro lugar nos estaríamos reinventando continuamente. Yo lo que creo es que tener una vocación es un tesoro en la vida. Y tanto si eres teatrero como si eres panadero, lo que tienes que hacer es luchar por poder vivir de lo que realmente te hace feliz. Y en este caso, yo creo que somos prueba de que las cosas se pueden, si nos empeñas, seguir adelante. Entonces, mejor ejemplo que ese para las generaciones que estén empezando ahora, y encima de que están mejor formados, están no sé qué, pues a poner la antena para ver que ojalá podamos tener mucho tiempo para ver lo que van a inventar, ¿no? A mí si me dicen hace 30 años que íbamos a estar aquí sentados hablando de esto, vamos, no me lo creo ni de coña. O sea, ni de coña. O sea que sí, que la cosa ha dado muchas vueltas. Bueno, pues nada, pues lo dejamos aquí. Ha sido un placer charlar con vosotros, con Álvaro Lavín de Meridional, Antonio y Carlos Sarrió, jolín, que me salía Sierra, digo, Serrío, de Cambaleo Teatro, y Fernando Aguado y Vale Palacio de Morboria, que enhorabuena por todo lo que hacéis. Seguid así otros 40 años y volveremos a quedar por aquí a hablar.